Yo noto un error muy grave no solamente de la defensa del señor Parra, sino en términos generales de todo lo que implicó la representación, la defensa de sus intereses, tanto legales como públicos. Y también noto muchos errores en la víctima de sus intereses públicos, pero no así de sus intereses legales. Miren, aquí hay dos extremos. Tenemos desde el punto de vista mediático a la familia de Héctor Parra ganando el juicio mediático. Definitivamente mucha o gran parte de la gente cree que el señor Parra es inocente. Y digamos, es la opinión de cada quien y bueno, es digamos su libertad. Y un pequeño número cree que la víctima de verdad es víctima. Y también cada gente podrá creer lo siguiente. Ahora, sí debo decir que en realidad esto es un balance. De ahí que me parece que la familia del señor Parra que lo apoya se ha ganado ese apoyo, pues porque lo han luchado en los medios de comunicación de manera interesante y de manera muy activa. Sin embargo, no ha sido así en los tribunales, donde en realidad se va a ver materializado una buena defensa de cualquier clase que se tenga, ¿no? Y por otra parte, la víctima ha tenido una pésima forma de contar su historia y una pésima asesoría en términos legales. Es más, la víctima ha ido a espacios totalmente faltos de credibilidad, se ha expuesto en lugares en los que no, es decir, yo no soy ninguna persona ni nadie de los que estamos aquí somos quienes para juzgar ese tipo de acciones. Pero si me permiten el comentario, digamos que hay lugares a los que uno no va para contar este tipo de circunstancias y que la gente te crea, ¿vale? Hay otros lugares mejores. Es más, podrá haber mejores lugares que aquí en los medios de YouTube, quizá. No lo sé, solo tendrá que analizar cada una de estas partes. Pero a lo que voy es que O justamente o verdaderos profesionales, personas de la comunicación serias, imparciales, que sepan hacer preguntas objetivas, ni para un lado ni para el otro, con los cuidados necesarios, porque en definitiva están entrevistando a una víctima. Entonces, claramente lo que usted dice, y, licenciado. y todavía no me salgo del tema de los peritajes, que ahorita voy para agarrar ese tema. Pero fíjate, yo he notado a la representante legal de la víctima que desafortunadamente, y lo digo con mucho respeto, yo no dudo de su capacidad, yo no dudo de su técnica, yo no dudo nada de eso. El tema que sí puedo constructivamente, digamos, señalar es que no es lo mismo conducirte ante un juez, no es lo mismo conducirte con un ministerio público o una autoridad en términos generales que hablarle al público. Ahora, al público no lo puedes obligar a creer una determinada hipótesis o una determinada cosa. Eso jamás va a ocurrir. Y entre más se force esa dinámica, porque mira, no es solamente que no les creen por lo que sea que el público crea, sino que ahora la postura es, no nos creen, los vamos a forzar a creernos. Si eso fuese así, nunca terminarían de encarcelar a la gente, entre comillas, encarcelar, digo, lo es para que suene más interesante, pero nunca van a terminar de encarcelar absolutamente a nadie, porque jamás podrían acabar de eh, terminar con su disidencia. Entonces, lo que deben de entender es que si siguen haciendo las mismas cosas que desde el principio no les ha funcionado, ¿por qué en esta parte final, que todavía en realidad no es el final, siguen haciendo las mismas cosas pensando en obtener resultados diferentes? Lo traduzco. Si estás yendo a determinados espacios donde la gente no te cree, deberías de probar ir a espacios donde la gente te Nos pueda enteramos creer. que Héctor Parra tenía una pequeña, muy pequeñita esperanza sobre su hija Alexa. Yo por salvar la familia, el núcleo familiar, lo bonito, lo que implica, fui aguantando, aguantando, pero a costa de que Daniela se sintiera mal. A costa de lágrimas mías y lágrimas de Daniela, porque así fue. Sigue la situación, al grado que pues vamos a platicar ya con un psicólogo. Yo, pues me fui apagando, apagando, apagando. Y si seguí, era por Alexa, por estar con Alexa, porque ellas estuvieran juntas. Hasta un sábado que estábamos desayunando en la casa, ella, Alexa y yo, y le dije, me voy el próximo fin de semana. Entonces me dice, a grabar, a alguna locación, a dónde, ¿no? ¿De qué te vas creyendo que de trabajo? No, le digo, me voy de la casa el próximo sábado.
¿Dónde o qué? En ese inter yo estuve buscando departamentos a dónde irme, porque se desocupó el departamento de enfrente, me lo quedo, estoy junto a Alexa y en paz. Porque cuando nos separamos hay toda una historia de que ella me dejó y de que ella se fue porque yo soy la cosa más terrible del mundo, después de casi 8 años. Después de 8 años te vienes a dar cuenta que esta persona es la más terrible del mundo. No, el que se fue de la casa fui yo. Esa esperanza hablaba de la posibilidad de que su hija quizás se desdiga de lo que dijo, que en realidad cuente tal vez quizás que no quiso decir eso o no quiso hacer esa denuncia o estuvo influenciada, mal influenciada. Tenía Héctor Parra como esa esperanza desde la lógica y el criterio de Héctor Parra, que dice: yo no le hice nada de todo lo que me acusa que supuestamente le hice. ¿Qué pasa, doctor, con los hombres o con las mujeres que son denunciadas falsamente, las falsas denuncias? Max, yo en la práctica, en lo que he vivido, el hecho de dar cursos, te comento, a jueces, a ministerios públicos, yo te puedo afirmar que este tipo de delitos, y la audiencia no nos dejará mentir, que muchas de las veces son inventados por cuestiones de propiedades, de divorcios, de custodias, y que son delitos de realización oculta. Y que de alguna manera nosotros cuando damos este punto de vista es porque lo hemos vivido, lo hemos visto. Aquí no puede haber una especulación en cuanto a que es una apreciación tuya, es una apreciación mía, no. Es una cuestión que la hemos vivido, se ha vivido. En realidad, todo esto que acontece me preocupa sinceramente porque basta la imputación, el señalamiento, como te dije, bajo un delito de realización oculta, apoyado con ese dictamen para que esto termine mal. El objeto del proceso penal es esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Yo no dudo en lo más mínimo los abusos sexuales, las violaciones, no, de ninguna manera las dudo ni lo pongo en tela de juicio que existan. Pero el Ministerio Público tiene la carga de la prueba para demostrar. A mí no me digan ahorita que, por ejemplo, en el caso de Ecatepec, el juez dejó en libertad, sí, pero el Ministerio Público, ¿qué aportó usted para demostrar el delito? Pero no solo el Ministerio Público, hay un asesor jurídico que aparte puede aportar. Todos ellos pueden aportar, Max, pero si no aportan, ¿cómo lo va a resolver el juez? No tiene elementos para resolver. Yo no puedo en un momento dado realizar una especulación en cuanto a decir si pudo haber sido o no pudo haber sido. No. Aquí todo se sustenta en pruebas idóneas, pertinentes y científicas. Aquí muchas de las veces vemos en materia familiar la cuestión del invento de delitos para obtener la sentencia condenatoria y que pierda la patria potestad. El problema de herencias. Él me violó cuando yo tenía tal edad. O sea, todo esto se viene dando. Esto es real, esto es fáctico, esto lo comentamos. Max, te lo digo con la responsabilidad que implica. Cuando yo viajo a determinada entidad para impartir un curso, un diplomado, voy con jueces. Y los jueces, en realidad, están atendiendo a una cuestión de política criminal, no a una valoración de la prueba real. Y eso es delicado, Max. ¿Por qué? Porque tal parece que con las sentencias condenatorias sistemáticas pretenden inhibir el delito y no se vale que inocentes paguen de esta manera. Hay culpables que son culpables, pero así se tiene que demostrar. Tu papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras o que tú digas algo en una revista, entonces sí me voy a juzgar, ¿no? Ajá. Estoy tratando de aguantarme muchas cosas, mami, que tú no sabes. Muchas cosas que he aguantado tu papá desde que lo conozco. Muchas cosas por las que me divorcié. Ajá. ¿Y a mí qué? Cosas... ¿Ves quién es la que me está metiendo? No, te estoy diciendo. Esto que está pasando ahorita, lo que tronó ahorita, mami, enfrente de las cámaras,
es algo que he venido guardando desde hace muchos años, mami. Es algo... Sí, por eso siempre me lo dices, siempre me lo dices. He pedido a tu papá de 40,000 formas, le he pedido. Héctor, no le metas cosas a la nena. No te comportes como niño, no te comportes con tu hija como si fueras ¿Y a mí qué? de su papá. Por favor, no le estés metiendo chantajes de, ay, sí, es que yo le caigo mal, pobrecita de mí. No es chantaje. Ay, ¿crees que le importa? ¿Crees que le importa si le cae mal a las personas? Ok, pero ¿para qué te lo mete? Si no le importa, no te lo tiene por qué decir. Algún día yo te he dicho, ay, yo siento que no le caigo bien a Paulina. ¿Te he dicho yo eso? No sé, no me importa. Ve, o sea, Muchas cosas. que mi papá habla mal de ti, pero mira, tú hablas perfecto, ¿verdad? No, yo no hablo perfecto, mi amor. Yo nada más te estoy diciendo. Mamá, como quieres que te traten, trata. Ok, mami, esto ya lo tengo que parar. Ve, si tú sigues hablando así de mi papá, yo voy a hablar mal de ti con mi papá, ¿eh? Te vas a vivir con ella, ¿ok? Ya es demasiado más. Traes unos manejitos que yo ya no, mi amor. Yo ya me cansé de estarme parando de cabeza. ¿Y te das cuenta por qué soy así? ¿Por qué? Porque aquí te digo una cosa y porque allá te manejan otra cosa. ¿No? Por otro lado, tenemos a una víctima, a una persona que se declaró víctima y a una persona que la justicia terminó sentenciando a su supuesto o a su victimario y declarándola a ella víctima. ¿Sabe de dónde parte también? Te digo, ahora entiendo, ya decía yo que no era normal todo esto. Un día, porque la señora trabajaba en unas oficinas corporativas por Santa Fe, yo vivía allá. Entonces, de repente un día platicando, le decía yo, es que, digo, sí, va a sonar tonto, pero me decía, es que gané ahora tanto por las horas extras y por tanto. Le digo, qué curioso, yo en un programa de Lo que callamos, en un día ganó eso, burlando, jugando un poquito, sí, ¿no? Nada más. De ahí corte A, dijo ella, ya no quiero estar en ese corporativo, quiero ser actriz. Le dije, espérate, no lo hagas, yo llevo 30 años haciendo esto. Bueno, literal, a los pocos meses ya estaba aquí en Azteca, a creer. ¿Y por qué? Y fíjate, Max, una cosa interesante que decías de la actividad periodística. Una actividad periodística, sobre todo, muy preponderante, que nosotros en el derecho lo aplicamos en las audiencias. Un juez no puede simplemente creerle al imputado o a la víctima en su propia versión y con sus propias pruebas. Por eso en el derecho procesal penal tenemos un principio que se llama el principio de contradicción. ¿Qué significa el principio de contradicción? Que todo lo que mi parte contraria manifieste, yo lo pueda contradecir y el juez pueda abducir la información que crea necesaria, que esté más apegada a la realidad o a la verdad. De ahí que si la víctima y sus representantes legales están yendo a los mismos lugares, exponen las mismas posturas y siguen obteniendo los mismos resultados, pues es que entonces, la traducción es no vayas a esos lugares. Y sobre todo, Max, no se trata de ir porque un lugar sea malo o sea bueno, no. Se trata de que la gente va a poner a prueba tu credibilidad a través de la crítica o la sana crítica. ¿Qué es una sana crítica a la luz del derecho? Sobre todo, que tú puedas someter a una persona a unas preguntas, y eso hacemos los abogados en el contrainterrogatorio. Digamos, decimos que una víctima dice la verdad cuando supera un buen contrainterrogatorio de un abogado. Es decir, la ponemos a prueba. Un abogado que aunque tenga mucho colmillo y mucha técnica, no va a poder terminar con una persona si está diciendo la verdad, porque eventualmente va a decir la verdad. ¿Cómo el abogado puede hacer para que se contradiga? Y el juez no es tonto. El juez sabe cuando una pregunta, por ejemplo, es capciosa o es muy personal o se sale de la temática de un contrainterrogatorio sano. A lo que voy es, si están yendo con personas determinadas que, pues, lo único que van a hacer es que les hagan preguntas que les conviene. Y eso hasta en el gobierno, en cualquier país, en cualquier ente mediático, es sabido que un medio de comunicación que no es crítico no le va a dar credibilidad al público que lo ve. Y eso creo que es una cosa muy importante. Ahora, poniendo, digamos, en suspensión ese tema, Max, un error, y no se trata de criticar, yo lo hago porque sobre todo es para el público esta información, porque el público se confunde mucho con estos temas legales. Una cosa, en sentido contrario que yo veo, Max, es que en términos generales, en términos actuales, la representación legal del señor Parra y su familia y todos
nos han dicho una sola cosa, que el señor Parra es inocente, pero nunca nos han contado por qué es inocente. Mira, le voy a poner un ejemplo a la gente para que entienda. Cuando yo atiendo un asunto de este tipo, como el del señor Parra, vengo a escuchar dos posturas. La primera de ellas es la que el cliente me cuenta. Y después la postura que es la carpeta de investigación y lo que la víctima refiere en sus entrevistas, actos de investigación, etcétera. Antes de yo representar a una persona, hago una lectura profunda de esa información y sobre todo pongo mucha atención en los detalles de la víctima y en los detalles de la persona que me comenta. Una vez hecho ese examen racional y lógico, Max, yo tomo una decisión y someto a esta crítica racional a verificar si hay elementos o no que me permitan suponer que la persona no cometió el delito. Pero mira, para no hacerlo más grande, cuando uno va a un juicio oral, ya representando a una persona en estas condiciones, Max, van a contarse dos historias, la de la víctima y la del imputado. La de la víctima y la del imputado se les llama teoría del caso. Cada uno tiene su teoría del caso, su postura fáctica, y cada uno la va a poder defender de la mejor manera que le corresponda. Ahora, ya cuando llegamos a un juicio, también ya tenemos una base sólida de pruebas que van a solidificar esa postura fáctica. Es decir, el Ministerio Público dice que la persona es culpable y la persona que está señalada de acusada va a defender que él es inocente. El juez maneja un principio de la lógica y se lo voy a comentar a tu público y espero que me entiendan con lo que voy a decir. Existen muchas lógicas a nivel filosófico, a nivel racional, pero la más importante que aplicamos en México y en el derecho procesal es la lógica formal. La lógica formal está conformado por, sobre todo, la suficiencia de razón, el tercero excluido, que son principios básicos de la lógica, el principio de no contradicción, de identidad. Son 4 los más relevantes, pero hay más. Ahora bien, el principio de suficiencia de razón establece que toda acción siempre le conlleva una reacción, que todo pasa por algo. Es el principio de causalidad, el de la razón suficiente de la lógica formal. ¿Por qué lo sustento, Max? Porque el juez, cuando se sienta y escucha a las partes ya durante el juicio, hace uso de este principio lógico de suficiencia de razón y se pregunta lo siguiente: ¿por qué tengo a la víctima diciendo que fue él el que la abusó? ¿Y por qué tengo al imputado diciendo que esto ocurrió? Bueno, el juez no es adivino y el juez no puede adivinar y no se puede basar en cómo ve al imputado, cómo ve a la víctima. Tiene que ser estrictamente racional, tiene que ceñirse a las pruebas que hay en el proceso. Por eso mucha gente se confunde. Una es la dinámica que manejan en los medios de comunicación y otra es la dinámica que se maneja en los tribunales con los medios de prueba que se ofertan. De ahí que cuando ya están en esa etapa, Max, pues obviamente el juez quiere saber qué pasó. Y el trabajo de nosotros como defensores es contar la alternativa de lo que ocurrió y de lo que dice la víctima. Ahora, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué digo que el señor Parra y sus familiares nunca nos han contado por qué es inocente? Y mucha gente por sobre eso lo apoya. Y les voy a hacer esta pregunta muy crítica. El ejemplo que les puedo poner es, no sé, una persona es acusada de un delito de abuso que ocurrió el 31 de diciembre del 2024, ¿verdad? Sin embargo, la víctima en su entrevista dice que ocurrió a las 19 horas del día 31 de diciembre del 2024 en el interior de su recámara, que el imputado la tomó e hizo determinados actos sexuales reprobables, que hoy en día presenta su formal denuncia. Ok, ¿cómo defiendes a una persona en esas circunstancias? Bueno, hay muchas formas, pero digamos, la más atinada para decir que una persona es plenamente inocente es decir que él no se encontraba ahí, que el día 31 de diciembre del 2024 esa persona estaba abordando un autobús que lo estaba dirigiendo al estado de Sonora, por ejemplo, porque tenía una gira de trabajo, porque era actor. Entonces, ¿qué tendrías que ofrecer como defensor particular? Las cámaras de videovigilancia de la central de autobuses, la compra del boleto, la autorización de la compra del boleto, y que en el momento en que la víctima refirió que estaba ocurriendo el hecho delictivo, la persona estaba, por ejemplo, a la altura de Torreón, Coahuila, que era imposible que una persona estuviera en 2 lugares al mismo tiempo realizando una conducta. Entonces, esa es una lógica de una buena teoría del caso. Es decir, le pongo el ejemplo a la gente. Si el señor Parra no cometió el delito, ¿por qué no lo cometió? Porque no estaba el día en que la víctima lo acusó, porque ese día estaba grabando una telenovela o porque estaba haciendo una entrevista o porque, es decir, hay muchas dinámicas. Ahora, cuando se complican las cosas es cuando, por ejemplo, la víctima miente, que no digo que sea el caso, pero
eso es, digamos, un poco la experiencia que tengo, la víctima miente y ocupa determinados lugares donde el imputado sí estuvo y no se puede zafar de esa postura, y es más complicado poder decir o que él estaba haciendo otra cosa o que estaba ocurriendo otra cosa, y eso va a complicar la situación. Ese tipo de hechos, Max, normalmente se conocen como hechos de realización oculta. ¿Qué quiere decir? No hay testigos, solamente nos basamos en el testimonio de la víctima y acaso en lo que el imputado decía declarar en una audiencia de juicio, pero no tenemos más. ¿Cómo podemos averiguar que la persona dice la verdad? Bueno, hay jurisprudencia al respecto. Dice que por un tema de perspectiva de género y por la naturaleza de su realización, que es de tema oculto, se le debe dar mayor preponderancia a los hechos narrados por la víctima, porque si no, digamos, estaríamos vulnerando la posibilidad de que la víctima alcance una justicia pronta y expedita, que sea juzgada y tenga pues esa reparación del daño y sea procesada adecuadamente. Son temas complicados, porque de acuerdo a los intereses determinados. Perdón, licenciado, porque por lo general en este tipo de casos no hay testigos. O sea, un depravado por lo general no hace lo que hace delante de testigos. Pero además, y volviendo un poco al tema de los peritajes, hay algo muy claro que lo quiero compartir con usted y con el público, que es lo siguiente. Ni siquiera en lo personal creo, triste y lamentablemente, que haya peritaje perfecto, porque una persona que fue peritada y que arroja haber sido dañada, abusada, etcétera, puede arrojar que fue abusada, de hecho puede haber sido abusada, pero quizás no fue abusada de la persona que está señalando que fue abusada de otra persona. ¿De qué manera el perito, de qué manera el juez, de qué manera el fiscal puede dictaminar si la persona tiene vestigios de haber sido una persona ultrajada? Pero ¿qué dictamen puede asegurar que fue ultrajada por la persona que está señalando y no por otra? ¿Qué dictamen puede dictaminar, valga la redundancia, que fue de repente abusada hace 2 años y no hace 5 años y por otra persona, y arrastra ese trauma, arrastra ese dolor, y por algún motivo no denunció a su verdadero abusador y años después denuncia a una persona que quizás no la abusó o no lo abusó? Fíjate, y abres la puerta a otro gran tema, Max, y termino, fíjate, con los peritajes, porque ahora va a tener sentido por qué lo decía. Cuando un hecho se realiza de manera oculta, Max, los jueces pues saben de por medio que el hecho establece que no hay más testigos más que la víctima y el victimario. Pero es interesante que entonces en esta dinámica de delito cobra especial relevancia el dictamen pericial en psicología practicado a la víctima, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, ahí un desequilibrio, porque a la víctima se le da por jurisprudencia y por tesis a nivel de la Suprema Corte, de los tribunales y todo esto, que su testimonio cobre más relevancia que el de, pues en este caso, la persona que está siendo acusada, sino que no necesita tantas pruebas para corroborar su hipótesis. Y por otra parte, el dictamen pericial en psicología tiene una relevancia totalmente distinta. De ahí que es muy relevante lo que se haga. Ahora, mira, Max, otra cosa, y también iba para eso, yo no he escuchado que los familiares del señor Parra, y también en su caso, también inclusive el señor Parra ya no le tocó, supongo, pero nadie de ese lado, ni sus abogados, ni los primeros, ni los segundos, ni los que ahorita tenga, jamás han explicado qué pruebas realizaron de manera contraria a lo que la víctima realizó. Yo infiero razonablemente que no se hizo un trabajo adecuado por esa parte. Infiero también que tomaron muchas malas decisiones por lo que sean. Digamos, eso ya la historia los juzga, ¿no? Yo no quiero ser tampoco, digamos, en términos coloquiales, mala onda con el trabajo, pues porque al final de cuentas alguien tomó la responsabilidad, ¿verdad? Pero sí debo decir que hubo muchas omisiones desde la primera hasta la última defensa del señor Parra. Y sobre todo es eso, Max. Por ejemplo, en las últimas semanas se conoció mucha información del lado del perito pues de las víctimas, ¿verdad? Lo atacaron y han hablado mucho de ellos. Y yo me pregunto,
Si las víctimas a estas alturas se han tomado la decisión de ya contar todo esto sin que el proceso, digamos, haya formalizado en cuanto a todas las instancias que todavía pues, faltan, ¿por qué no han tomado la misma decisión en ese lado, pues los representantes legales del señor Parra? Sobre todo porque, mira, yo nada más he notado que se ataca mucho a los profesionistas que llevaron a cabo el peritaje, pero ¿en qué momento se le ha atacado? No de manera personal, Max, y eso hay que entenderlo, porque lo personal es de manera mediática. Yo me refiero de manera jurídica y también relacionado con el punto de vista mediático. Es decir, ¿qué hizo la defensa o la representación legal del señor Parra para desvirtuar lo que el perito dijo? Y te pongo un ejemplo. Es acostumbrado que cuando tenemos un peritaje oficial o privado del lado de la víctima, se haga una prueba metapericial en psicología. En algunos estados a los jueces no les gusta la prueba metapericial, dicen, hazme una opinión forense en psicología del dictamen que se le hizo a la víctima. Pero se hace algo. Es decir, lo que te decía al principio, el sistema penal, Max, tiene un principio de contradicción y tiene mucho que ver con lo que la gente sabe. Todo lo que el abogado no contradiga en audiencia es como si lo aceptara. Si yo no estoy de acuerdo con el peritaje, no solamente tengo que inconformarme y decir que está mal porque el perito no tiene experiencia, porque es muy malo, porque esto, por el otro. No, tengo obligación de traer a otro perito y de manera fundamentada desacreditar lo que él hizo y verificar si es o no razonable su conclusión. Por ejemplo, hay dictámenes que son muy dogmáticos. ¿Qué es un dictamen dogmático? Que se basa únicamente en literatura y no en un método científico, en creencias, en sesgos. Pero eso nunca se ha advertido del lado de la defensa del señor Parra porque, pues, yo digo, de manera inferencista, yo razono que no se realizó. Jamás. En esta situación, aparentemente, después de un último video que hizo Alexa en respuesta a un video que había hecho Dani Parra, aparentemente Héctor Parra vio ese video, porque en el reclusorio tienen televisor. Yo creo que aunque digan que no, alguno por ahí debe tener algún celular escondido, porque dentro de los reclusorios tristemente hay beneficios, sobre todo si los familiares pagan. O sea que por ahí él no, pero alguna otra persona que está ahí con él puede tener celular y por ahí puede mirar algo, vaya uno a saber, y demás. Dice que vio eso y que ahí se le terminó de romper el corazón y la mínima posibilidad, la mínima lucecita que tenía de en algún momento poder revincularse con su hija o que en algún momento su hija cuente la verdad, que supuestamente según Héctor Parra no sería la verdad esta que se dijo oficialmente, que ella misma habría dicho oficialmente, ¿no? Que te amo con toda mi vida, que te he amado toda mi vida, que estoy aquí, que si necesitas ayuda, que si necesitas que esté contigo, yo estoy. No tengas miedo, si crees que estoy enojado contigo, no lo estoy. Si crees que voy a reclamarte algo, no, quiero ayudarte. Aquí estoy, mi vida, te amo y te quiero igual que tu hermana. Aquí estoy de frente, nena, aquí estoy. Tenemos una invitada muy especial, Araceli, bienvenida. Hola, Araceli. Hola. Araceli, siéntate. ¿Quieres que pongas tu calor? Aquí estamos. Amigos, pues ahora sí, todos vamos a escuchar lo que Araceli nos tenga que decir. Nosotros no la habíamos visto, es la primera vez que nos vemos los tres. Sí nos dijo que tenía algo que decirnos y decidimos hacerlo aquí con ustedes. Entonces, mira, hola Araceli, ya. Hola Araceli. Hola, buenas noches. Bienvenida. Igual si quieres usar este Sí. para que. Órale, va. Aquí. Perfecto. Hola, pues mira aquí, buenas noches. Antes que todo, pues quiero agradecer, pues que me hayas escuchado. Ya tengo días, parándome con una cartulina. Ya fui a TV Azteca, ya fui a Imagen TV, ya fui a Televisa, yendo como loca con mi cartulina, pues tratando de localizarte, más que nada porque, pues, soy medium, soy una persona que soy un ser de luz, aparte de todo soy vidente. Entonces, hace unos días un familiar de la contraparte, por decirlo así, se contactó conmigo y me dio una información muy importante que va a ayudar a esclarecer pues toda la situación que está pasando tu papi. ¿Por qué? Porque pues no es justo
todo lo que él está viviendo y todo por circunstancias que la verdad, sinceramente, pues la contraparte, nada que ver. Entonces, pues muchísimas gracias, Dani, la verdad te lo agradezco de todo corazón que me hayas dado la oportunidad de poder ayudar de esta manera, porque mira, muchas de las veces hay gente que piensa que no solamente es la justicia en la tierra, también hay justicia en el cielo, en toda la gente que viene con nosotros a nuestro alrededor. Y pues yo quiero creer o yo quiero pensar que mi palabra o toda la fuerza que yo tengo espiritual puede ayudar a tu papá. Entonces, créeme, yo lo que hablo o lo que puedo hablar más adelante, a lo mejor van a decir, oye, tú estás sustentada con un ser espiritual, pero créeme que la información es bastante fidedigna y yo creo que si en algún momento hay algo en lo que no les parezca, yo estoy abierta totalmente a que me lo puedan decir, y no hay problema de nada. Entonces, aquí en este caso, a mí me duele en el alma, porque eso fue el contacto que yo tuve con este ser espiritual, fue a raíz de la última audiencia de tu papá. Entonces yo lo vi, lo estaba yo viendo, y a mí me llega la información, no sé si haya personas que crean o hasta dónde se den cuenta que los seres espirituales podemos tener un contacto astral. Entonces a mí esta persona que se contactó conmigo, este ser espiritual, pues me dio bastante información. ¿Nos puedes decir algo? Pues mira, bueno, una de las cosas es que es 100% venganza, es 100% mentira todo lo que se habla, y que aparte de todo está dañando demasiado a una personita, ¿no? Que en este caso, hacerla creer que te lastimaron, hacer creer que en sus vagos recuerdos de un juego, de alguna circunstancia, pudo llegar a lastimar, la verdad no es válido, porque aparte de todo te marca una vida y te marca una historia. Entonces, haz de cuenta que sí, la contraparte lo vivió, porque ella lo vivió. Entonces, ella sabe lo que es vivir marcada. Entonces, ¿por qué ahora quiere hacer que su descendencia siga marcada? Vuelvo a repetir, acá es el pensamiento y las palabras de cada uno de los integrantes de esta triste y lamentable historia, donde está involucrado un padre y una hija. ¿Qué es lo que a mí me llega como información extraoficial? Que si se llega a comprobar, primero, que ya no la quiere ver más. Segundo, que si se llega a comprobar que todo esto fue una mentira y todo esto fue una falsa denuncia, Héctor Parra podría llegar a ir contra su expareja, Ginny Hoffman, y contra Alexa. O sea, Héctor Parra podría llegar a ir contra Alexa si se llegara a comprobar que no fue verdad, que fue una falsa denuncia. Porque además, como cuando hizo la denuncia ya era mayor de edad, puede contrademandar. Así que la situación está, sinceramente, difícil. Justamente, ¿no? Yo lo que ya quiero es terminar con esto que se ha hecho un circo. Además, ahora está tomando ya tintes de jurado, de, ¿cómo se dice?, de sala de jurado público, porque además ya hay el jurado, quien dice, y hay quienes se toma la atribución, no sé con qué autoridad, de hasta dar veredicto y decir que yo debería estar en la cárcel, ¿no? Se me hace tan poco ético, porque además eso incita, a una violencia en mi parte. Claro. La situación está muy difícil y en el medio esperando el famoso amparo, ese tan ansiado amparo, que vaya a saber qué va a suceder cuando los jueces vean, se encuentren con esas carpetas, se encuentren con ese expediente y analicen todo. En esta historia todos pudimos escuchar, porque de alguna manera se filtró, hay unos audios donde Alexa le dice a su madre, Ginny, que por favor no le hablara más mal de su padre. También manifiesta en alguno de esos audios que no quiere, que no le cae en gracia a este señor, la nueva pareja de Ginny. Y Ginny
la amenaza y le dice, bueno, si tanto quieres estar con tu papito, vete a vivir con él. Como que literalmente la corre. Yo no tengo ningún mensaje de tu papá en mi teléfono, yo solo los borro. No me interesa tener nada. Él dice que tú vas y le manejas las cosas diferentes a él. Entonces, las cosas quiero que me las digas como son. A ver, ¿por qué le dijiste que no iba a ir yo a la graduación? Porque Alberto. ¿Por qué? Porque no ibas a ir sin Alberto. Ajá. ¿Y por qué le dijiste que no iba a Alberto? ¿Le dijiste que tú no querías? Ajá. Ajá. ¿Y por qué no querías? Que no me cae. ¿Por qué no te cae quién? ¿No te cae bien? ¿No te cae bien Alberto? Ok, entonces no tienes nada que hacer en esta casa. ¿Ok? Entonces arregla con tu papá ahorita que te vas a vivir con él. No tiene nada que ver ese audio, o sea, no, a mí me pueden hacer las pruebas que quieran, a ella ya le hicieron todas las pruebas, no hay alienación parental, no hay absolutamente ninguna manipulación, es una niña sumamente madura, que eso lo arrojan todos los exámenes psicológicos. ¿No? A su propia hija. Uno de muchas ocasiones en las que tuvimos que ir por ella a su casa porque la corría su mamá. Y justamente porque ese audio, a mí me parece muy importante, al parecer a la fiscalía no le importó, pero es pieza clave porque justamente, o sea, como de verdad que mi hermana adoraba a mi papá, era su adoración máxima y lo pueden escuchar en el audio, o sea, ella defiende a mi papá, ella quiere estar con mi papá y sabe cómo es mi papá. Y la que le está cambiando toda la versión es ella. En vez de preguntarle, oye, ¿por qué no te cae bien? Decidió decirle, pues te vas de la casa. Cada una vive con su mamá, pero convivimos muchísimo. O sea, se quedan los fines de semana o entre semana. Las vacaciones siempre son divididas, compartidas entre las mamás y yo. Sí convivimos. Tanto el Ministerio Público como el juez, que son dos instancias totalmente distintas, ambos determinaron que sí existe esta afectación, que sí hay elementos probatorios suficientes de la niña, no de Ginny. Ella no es quien sufrió la violencia. Y luego sale a decir que ella por su hija haría todo, no sé qué, cuando en ese momento que ya todos escuchamos que le está diciendo algo importante, lo primero que hace es, yo con mi pareja y tú me vales. No es que no estuviera en condiciones, sino que simplemente ella no había tenido la apertura completa de manifestar lo que estaba teniendo, la situación que estaba viviendo por parte del padre. Estamos hablando de en ese momento una menor de edad, la cual sufrió una violación por parte de su padre. Tenemos que respetar, primero que nada, que estamos hablando de una menor, segundo, que estamos hablando de un tema de violación por parte del padre, y tenemos que entender y ser conscientes de que lo que está sufriendo ella, difícilmente alguien podría llegar a saber lo que ese es el sentimiento que tiene esta niña por las afectaciones que ha llevado a cabo su padre. Me tienen que ayudar a salir de aquí, me tienen que ayudar a regresar a México, porque es lo que está exigiendo el Mayo. Tu gobierno de México, tu consulado, tu Secretaría de Relaciones Exteriores, me tienes que hacer regresar a México. Bueno, pues el abogado es Juan Manuel Delgado González, que es miembro del despacho RPD Abogados. Y si uno ve quiénes son los socios de RPD Abogados, está Sergio Ramírez, Juan Pablo Penilla y el propio Juan Manuel Delgado. Son abogados muy cercanos a Morena. Son abogados que han tenido contactos directos con Claudia Sheinbaum, le estuvieron apoyando en su campaña presidencial. Son abogados muy cercanos a Pedro Ace, son abogados muy cercanos a Américo Villarreal, son abogados muy cercanos a diferentes funcionarios públicos, pues, de Morena. Ya. Entonces uno dice, interesante bueno, ¿por qué mayor camada entre todos los abogados que se pudo haber conseguido, que mejor que miles, consigue justamente un abogado de un despacho de abogados que es muy cercano a Morena? Sí, está muy interesante esa historia. Les comento, yo soy un ser medium, soy una persona espiritualista. Entonces, el familiar que se contactó conmigo es familiar directo de la contraparte. Que ya murió. Que ya murió, así es. Entonces, ella tuvo un problema similar con esta persona, pero ella sí tuvo abuso. Entonces, esta persona me dijo o este ser espiritual me dijo que ella lo vivió y que ella sabe perfectamente bien todo lo que ella sufrió, que porque ahora quiere marcar a su descendencia
con ese mismo sufrimiento, que entonces lo frene. ¿Por qué? Porque es simplemente una venganza. Entonces, no solamente es una venganza con respecto a ella misma, porque a lo mejor ella puede sentir bonito decir, me estoy vengando de lo que él me hizo, porque estamos hablando, este ser espiritual me dijo que tu papá cometió un error personal. ¿Qué error? Bueno, una infidelidad. Entonces, por esa parte es parte de la venganza. Entonces, pero ella no se está fijando que ahorita ya se está haciendo una bola de nieve muy grande. O sea, ya se está haciendo una avalancha. Entonces, a lo mejor al principio no pensó que fuera a llegar a tanto, pero ahorita ya está muy pesado todo. Entonces, ahora como que ella es una mentira tras otra, tras otra, tras otra, con tal de llevar la avalancha. Y va a llegar un momento en el que la avalancha la va a hundir a ella misma. O sea, probablemente este ser que te contactó quisiera que eso no pasara. Así es. Quiere que, o sea, detengas la avalancha. Lo que pasa es que independientemente de todo, tú sabes perfectamente bien que en la contraparte es una persona mayor y una chica como tú. Entonces, él quiere mucho a la chica, o él quiso mucho en vida a esta chica. Y ella sabe él sabe lo que ella está sufriendo. Entonces, lo que él quiere es que ese sufrimiento se pare, porque le está marcando su vida a ella. Por eso le está pidiendo a la contraparte que frene esto, porque le está marcando su vida a su descendencia. En ninguna terapia. ¿Ya? Yo tengo que ser la fuerte en estos momentos. Yo he sido fuerte, se me ha venido el mundo encima porque te amo. Te amo. Quiero que entiendan, por el amor de Dios, que yo les agradezco tanto a ustedes su atención, su preocupación. Abusaron de mi hija y el mundo entero se me ha venido encima y en contra. Yo solo les pido que dejen a un lado mi carrera, el nombre de él, y piensen si hubieran estado ustedes en mi lugar y les pasa algo así. Si les tocan a un hijo, eres capaz de lo que sea. Yo no sabía qué había pasado. Incluso hoy día es una niña tan impresionantemente buena que hay cosas que yo no sé. Y es que ella me corrió y justamente por eso ella es la que graba ese audio para mandarnos a nosotros y decirnos, vengan por mí porque esto está pasando. Y ella lo graba para que nosotros nos diéramos cuenta de que, porque como no era la primera vez, ella lo hizo para tener pues una prueba de cómo la corrían de su casa. Entonces, ella misma sí, lo graba. quizá para que ustedes no crean que ella exageraba. Exacto. Y nos lo mandó ella nos lo manda porque ella lo graba, porque no era la primera vez que ella dijo, a ver, aquí les va, y fuimos por ella, después de ese audio, fuimos por ella, me acuerdo perfecto, a las 10 de la noche y fuimos por ella, y se quedó todo el fin de semana y luego ya. Porque es una victimaria más, aunque me digan, es que ¿por qué le dices de ella y por qué acusas a ella? Pues porque lo es. ¿Por qué la defienden tanto si está defendiendo a un abusador? ¿Por qué no protegió a su hermana chiquita? Cuando la abogada, y no sé si lo recuerdas, sale a hablar del caso, de lo que había ocurrido, número uno, dan el fallo y ella le dice a la prensa, ¿sabes qué? Absolvieron al señor Héctor Parra. Cuando yo escucho eso, yo me quedé sorprendido, inclusive lo comenté y dije, no pueden absolver al señor Parra y después condenarlo por otro delito. Es decir, la traducción jurídica es, a nosotros nos absuelven por los hechos, no por los delitos. Al señor Parra lo juzgaron por determinados hechos. Lo que cambió en el juicio oral, que tampoco lo comentó la defensa, fue que variaron la clasificación jurídica. De ser abuso, se convirtió en corrupción. El hecho siguió siendo lo mismo, las declaraciones, los testigos. Eso fue un escándalo, licenciado, eso fue un escándalo porque había aproximadamente como 7 hechos y terminan teniendo en cuenta uno en su momento y después en una segunda instancia absorben 2 hechos más
que no se sabe por qué el juez de primera instancia no lo tuvo en cuenta, pero ahí también llamó la atención porque no solamente salió diciendo, como bien dice usted esto, la defensora del señor Héctor Parra, sino que fue la propia defensora de Alexa Hoffman la que de alguna manera explicó y dijo, y lo recuerdo perfectamente, que en realidad como que el juez había aglutinado, como que dijo, bueno, ¿cuál fue el daño mayor? El daño mayor fue la corrupción de menores. Entonces se fue por ese lado y como que de alguna manera dentro de la corrupción de menores incluía, ¿no? Como que hizo una especie de combo, incluía lo que tenía que ver con el abuso. Ahí lo dejó. Fue la teoría que usó una de las abogadas y fue la otra teoría la que usó la otra de las abogadas. Sorprende cuando en esta segunda instancia, cuando en esta apelación hay una doble condena donde se incluyen 2 delitos más que tienen que ver con el abuso de menores y se le suma lógicamente la condena, pasa a tener una doble condena. La primera creo que fue de 10 años y 3 meses y la segunda fue algo así como de 3 años y 7 meses. En total configuraban como 13 años y 10 meses, si no me equivoco, en su momento. También llama la atención cuando van a rever este dictamen de la segunda instancia que cae nuevamente en la sala 9. Entonces ahí hubo un cuestionamiento muy grande, licenciado, y aquí quizás usted nos puede decir por qué dicen, ¿cómo va a rever una sala, un juez que ya juzgó? ¿No? Que era el que había agregado los 3 años y 7 meses más. Entonces hubo mucha discusión ahí porque la abogada del señor Héctor Parra decía, de todas las salas que hay que pueden rever a ver si eso está bien juzgado, ¿por qué vuelve a caer en la misma sala que lo juzgó? ¿Cómo va a rever la misma sala que ya lo juzgó? O sea, ¿cómo se va a contradecir el juez que primero dijo una cosa y 6 meses después va a decir otra sobre lo mismo que juzgó? En eso, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Estuvo bien que caiga en la misma sala o fue como una cosa extraña o irregular, entre comillas? Pues antes de dar esa respuesta, quiero que la gente lo analice de la siguiente forma y me voy a explicar para que entienda al final por qué voy a decir que estuvo bien o estuvo mal, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, Max. Fue otra omisión de la defensa particular, ¿ok? O sea, no quiero que la gente piense que ahora vengo a darle en su caso, porque fue contraria a la posición de la asesora jurídica con respecto a lo que la defensa dijo, ¿vale? Yo en su momento lo dije y lo mencioné y están en mis videos y yo he reaccionado conforme las etapas procesales se han dado y les he explicado con detalles por qué está bien o está mal determinadas cosas. Creo que una de las cosas más, yo no podría decir que la abogada, no lo sé, no lo voy a presumir así, actuó de mala fe. Si me permiten el comentario, quizá se equivocó, quizá entendió mal las cosas, no lo sé. Y eso también tiene mucho que ver con la experiencia, Max, porque un juicio mediático de este calibre, tienes, por ejemplo, para entender que haber acudido a muchas audiencias y conocer todas. Por eso te decía, la audiencia de individualización de sanciones, Max, es una audiencia en la que por regla general tú perdiste, porque te van a decir cuántos años le van a aplicar a tu cliente. Preguntaría, ¿cuántos abogados les gustaría entrar de esas audiencias? Afortunadamente, en su momento yo entré a muchas, como te dije, pues porque yo trabajaba ahí, era mi trabajo, y entiendo bien la dinámica de todo este proceso del principio a fin. Pero en los litigantes, a veces esta formación judicial llega a meter un poquito de conflicto. Si te voy a explicar ahora con respecto a la apelación. Mira, sí, tienes razón, hubo una apelación primera, se regresa, vuelven a apelar y se vuelve a regresar. Quiero que la gente entienda lo siguiente. La apelación que trató la primera vez los magistrados de la Ciudad de México, la regresan al juez de juicio oral, vuelven a apelar y vuelve a caer con estos magistrados. Las 2 veces que regresaron con los magistrados estuvieron bien y te voy a explicar por qué, Max. Mira, así como regresaron con el mismo juez que los enjuició, tenía que regresar con los mismos magistrados que resolvieron la apelación.
vamos a, hasta ahora 2 jueces, esto también hay que decirlo, hasta ahora 2 jueces, uno de primera instancia y el otro, dijeron que era culpable. Hasta ahora 2 diferentes tribunales, 2 diferentes salas aseguran que Héctor Parra es culpable. Vamos a ver en una instancia superior, cuando le llegue a la mano ese amparo directo a los jueces, a ver esos jueces qué dictaminan, qué ven en ese expediente. Vamos a recordar, vamos a ver qué era lo que decía en su momento Dani Parra, que generó la molestia o el dolor de Alexa y que hizo que Alexa salga a contestar. Opino 2 cosas. Una, no sé por qué está pidiendo justicia, si la justicia en teoría ya se le hizo. Mi papá lleva casi 4 años en el reclusorio. Y 2, que le da pavor ver a mi papá. Se los digo aquí en exclusiva, mi papá no la va a buscar cuando salga. Entonces que no tenga miedo, porque no la va a buscar. E incluso ella ya creo que ya hasta se quitó los apellidos. Como vuelve a salir y vuelve a decir esas cosas, y mi papá claro que la ve porque dentro tienen televisión, y sí la vio, y justamente me dijo que en ese momento se le terminó por salir del corazón. Cuando subió el video, porque te digo, él todavía en su mente tenía así la esperancita de que, pero pues ahora sí lo vio y me dijo, sí, antes tenía un poquito, ahora sí ya se terminó. Sería desacato si cumpliera toda la condena y al final no lo paga. O sea, es más, ni siquiera podría salir del reclusorio si no pagara eso. Pero si sale absuelto, que es a lo que vamos con el amparo, no tiene que pagar nada de eso. Ahí está, esto es lo que dice nada más y nada menos que Dani Parra a colación del video que hizo su hermana. La situación es así. Dani Parra hace un video junto a su novio donde habla de ciertos temas porque se había cerrado como esa etapa del juicio para pasar al amparo. Primero Dios, confiando en que todo va a estar bien. Esto, aunque fue poquito, le redujeron 1 año, 4 meses, algo así. Es una gran noticia porque eso quiere decir que el sistema sí falla. El sistema no es infalible, falla, como estamos viendo ahorita. Porque suman, restan, aquí sí, aquí no. Tiene fallas. Y lo hemos visto, es más que obvio. Además de lo corrompido que está, ¿verdad? Dice Dan, ¿qué hay de lo que dijo la ley? Que con esa reducción puede salir en libertad condicional. Eso es cierto. Puede salir con libertad condicional, pero eso sería aceptando lo que hizo y pagando la multa. Y sería aceptando el delito. Y no lo va a aceptar. Entonces, pues no, nos vamos directo sobre el amparo, y si no es el amparo es el que sigue, y si no es la Suprema Corte de la Justicia Interamericana o algo así. Salidas fáciles, amigos, siempre ha habido. Desde el momento 1, cuando a Héctor recién lo privaron de su libertad, le ofrecieron el abreviado. El abreviado es decir, basta de juicio, no nos vayamos a juicio oral, aquí fírmale, di que tú hiciste este delito, pide perdón, una disculpa pública y sales libre. ¿Saben qué fue lo que dijo Héctor cuando estaba, sin esperanza, flaco, desnutrido, recién encarcelado? ¿Saben qué fue lo que dijo? Dijo, jamás voy a admitir algo que no hice. Y esto, después de segunda apelación, que vuelve esta posibilidad de, oigan, pues quédense con esa sentencia y que salga a la mitad por buen comportamiento y que pague la indemnización y pida una disculpa pública. Yo vi incluso gente que se empezó a juntar en el grupo de Facebook diciendo, oigan, entre todos nos juntamos y juntamos para la fianza, son 200,000 pesos. No, amigos. Juntamos para la fianza y que salga rápido. Pero, ¿saben qué fue lo que dijo Héctor? Yo lo escuché hablando contigo, que dijo, así fueran 20 pesos. No voy a admitir algo que no hice. Al escuchar el video que hace Dani Parra, Alexa decide también hacer un video, y es este video que ahora le vamos a mostrar a ustedes. Si he pedido más años o si no he estado satisfecha con el tiempo que le dan o eso, no es ni por satisfacción de verlo donde está, ni por ego, ni nada, es simplemente porque, como les digo, me da pavor que esté en la calle. Me da pavor salir y encontrármelo. Me da pavor lo que puede hacer si está suelto, y no solo para mí, para la sociedad, porque
ustedes le creen por la gente que ha salido a defenderlo, pero no saben a quién están defendiendo. De verdad, es una persona que no solo me ha hecho daño a mí, le ha hecho daño a muchísimas personas. ¿Qué pasó con lo de los años? Son explicaciones muy técnicas, pero lo que a mí se me explicó de una forma más entendible es que el agravio no se le puede como sumar a dos delitos, o sea, no se puede agraviar por lo mismo a los dos delitos que tiene. Entonces se lo quitaron a uno, entonces por eso se redujo la condena. Una cosa así medio extraña que pues, los abogados entienden realmente bien, pero pues no, obviamente no estoy contenta, y el que se lo hayan bajado no hace menos real lo que viví, ni lo hace menos culpable. Bueno, eso es lo que dijo en su momento, hace muy poco, Alexa. Alexa Hoffman. La desinformación y mentiras no son un juego, y menos en estos casos. Las burlas a la salud mental tampoco. Los daños de un padre a una pequeña son y serán incuantificables. ¿Que la he regado en muchas cosas? Claro, y seguramente lo seguiré haciendo porque soy humano y voy aprendiendo en el camino, porque no soy la víctima perfecta, ni lo seré, porque no existen. Simplemente soy víctima y sobrevivo, y actúo con lo que puedo y tengo. Por favor, investiguen de fuentes confiables lo que escuchan, porque por lo menos en este caso se ha desinformado como no se lo imaginan. Gracias, @oliviarubio.372, por defenderme como si fuera tu hija, por no soltarme un segundo, por ser la mejor abogada y amiga que pudo llegar a mí. Eres un ser increíble que no me alcanza vida para agradecerte. Y gracias, @Ginny Hoffman, por ser la mejor mamá del mundo, que nada te tumba por luchar conmigo y por mí cada segundo, sin importar nada y ponerme antes que todo. Gracias a mi novio por estar a mi lado en todo este proceso, no juzgarme, entenderme, no soltarme y por siempre hacer todo por verme feliz y plena. Gracias al que ha sido mi padre por decisión, quien sí me ha cuidado y respetado desde que me conoció, Alberto, quien llegó a salvarme de muchas maneras. Y gracias a todos mis amigos por ser un respaldo increíble e incondicional para mí. Porfis, ayúdenme a compartir. Bueno, ahí está, vieron que dice en un momento dado, le dice a la Turbio, le dice, gracias por haberme defendido como si fuese mi madre. Bueno, espero que no la bese como si fuese su madre, porque recordarán en los videos de la Turbio besando a sus hijos del corazón o los hijos de su pareja, no sé. Imagínate que si fuera esa lógica, entonces los magistrados de apelación tuvieron que haber reiniciado el juicio y hubiera tenido que ser otro juez de juicio oral. Y esto sería un bucle infinito, Max, porque si bien otro juez quizá va a cometer otras violaciones procesales y se van a ir a la apelación por nuevas violaciones procesales y otra vez se va a ir con otra sala y la sala, después de regresarla, se la va a dar a otro tribunal y así nunca acabaríamos. Entonces, ¿en qué consistió esa segunda apelación, Max? Yo le digo apelación en cumplimiento, o mejor dicho, es una modificación que hizo, no recuerdo bien si fue modificación, revocación, etcétera, pero sí modificaron algo de la sentencia principalmente relativo, me parece, a la pena, y creo que el tema de la reclasificación. Los magistrados que conocieron de esa apelación tenían que volver a conocer del cumplimiento de esa determinación en juicio oral. Es decir, es una información absolutamente falsa y que denotan falta de experiencia, asumir que le correspondía a otra sala de apelación. Eso es incorrecto, le correspondía a la misma sala de apelación, en virtud de que le tocó al mismo tribunal de enjuiciamiento regresarle la sentencia modificada de la apelación al tribunal de juicio. Y ese bucle tenía que seguirse repitiendo siempre y cuando no se ordenara la reposición total de la apelación, del procedimiento, perdón, o del juicio, porque puede haber una reposición parcial o reposición total, y tampoco la abogada se hizo cargo de explicarle a la gente. Mira, desafortunadamente la abogada de la víctima salió a explicarla y pues sí fue muy clara, bastante clara. Ahora, Max, permíteme un comentario y perdóname que introduzca esta información tan anómala en este instante.
Pero creo que ahí jugó muchísimo un matrimonio que se fue a meter en esas entrevistas Un horror, y que un horror. dieron lugar a malas interpretaciones de ese, porque ni eran abogados. Ahorita vamos a hablarlo después si quieres, pero quiero decir que muchos comentarios relativos a eso fue por falsa información de esas personas. Inclusive yo vi en su momento, Max, cuando cubriste ese tema y otros de donde salían estos personajes, y bueno, así como salieron a tratar de introducirse con esa información y en sus canales de YouTube lo tomaron, mucha gente se convenció de una falsedad. Entonces, en realidad, Max, la abogada se quejó de que no le correspondían a esos magistrados. Y no sé si tú recuerdas que al final le preguntaron. De hecho, discúlpeme, licenciado, de hecho, aquí en nuestro programa, la licenciada Samara Ávila dijo que había generado el escrito y había solicitado que se excuse el tribunal, la sala 9, y que obviamente no hicieron al lugar y que continuaron el proceso en la sala 9, pero ella todo el tiempo sostenía que no era la sala que debía rever esto, porque lo que decía es cómo el mismo juez que le agregó años, ahora ella lo marcaba como una cuestión ilógica. De todas maneras, hubo otro detalle con respecto a la licenciada Olivia Rubio, porque la licenciada Olivia Rubio aseguró que en esa revisión lo único que podían hacer era sostenerle la pena o aumentarle, sin embargo hubo una reducción de la pena. Sí, de hecho hay un principio general que establece que no puede ir en perjuicio por respecto a la pena en contra de la persona sentenciada. Creo que ahí, si lo dijo así la asesora, eso fue un error.